Sean todos bienvenidos a esta nueva dosis de ánimo en medio de la semana. Es bueno siempre tener algo fresco con lo que podamos conectar y para eso estamos hoy aquí, para poder conectar con cada uno de ustedes y poder traer una palabra, algo que nos dé ánimo justamente y podamos seguir caminando esos procesos que Dios tiene para nosotros. Hoy quiero hablar con ustedes de mantener la fe. Mantener la fe. Cuán importante hoy en día es mantener la fe, cuidar la fe, conectarnos con la fe a través del Espíritu Santo, de la palabra y del Padre y de Dios mismo. Vivimos en un mundo en el que está convulsionado, un mundo que financieramente está cada vez peor, un mundo en que socialmente igual está en deterioro, la familia estamos siendo atacada, está siendo perdida, etcétera. Hay un mundo en convulsión. Y cada vez más poder vivir nuestra vida diaria, necesitamos mucha más esta gran herramienta que Dios nos ha dejado y es la fe. Cada vez más la necesitamos, sea que creas en Dios, sea que estés caminando ya con Dios, pero necesitamos mantener nuestra fe, caminar por fe. Porque es lo único que nos va a ayudar a poder solventar estas situaciones. Miren, muchas de las cosas que están pasando hoy en día alrededor de nuestra vida, nosotros no tenemos la capacidad para poderlas llevar a cabo. Somos limitados. Por eso necesitamos creer en Dios, porque Él es ilimitado. Él es todopoderoso. Él tiene todos los recursos ilimitadamente. No como nosotros. No como nosotros. Nosotros camine unos par de días sin fe. Caminemos un par de días sin fe y miremos cómo reaccionamos. Cómo con las cosas nos empiezan a cargar. Cómo tan rápidamente estoy enojado, tan rápidamente estoy frustrada, tan rápidamente exploto y estoy dejando todo tirado. Eso es porque nuestras capacidades son limitadas. Pero cuando caminamos, mantenemos nuestra fe, esa fe, Dios nos da una capacidad sobrenatural de poder hacer, de poder decir, de poder sobrellevar cosas que nosotros solos no pudiéramos hacer. Esa es la fe, es así de poderosa. Quiero leerles algo que dice Zacarías 9:12. Dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Prisioneros de esperanza. Tener esa esperanza, tener esa fe siempre, guardarla, mantenerla, cuidarla. Y es entonces que vamos a poder ir sobrellevando todas esas situaciones en las que seguramente estamos en esos procesos, caminando y pasando. Hay alguien en la Biblia, alguien famoso en Génesis, que caminó con fe. Y hoy quiero hablarles un poquito de José, porque José recibió a través de 2 sueños un depósito espiritual en su vida. Él recibe ese depósito espiritual en su vida y es impartido José desde muy joven, y Dios le mostró cuál iba a ser su final. Dios le mostró hacia dónde le iba a llegar él, hasta dónde iba a llegar José. Y ese fue el depósito que le entregó el Señor en la vida de José. Es lo mismo que dice Isaías 46:10. Déjenme leérselo. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. ¡Wow! Ese es Dios. Nos anuncia el final desde el principio y podemos ver hacia dónde Él nos lleva a través de un depósito espiritual. Eso le pasó a José. José tenía un depósito espiritual. Él vio que él iba a ser el segundo del faraón. Él tenía en su espíritu: algo grande va a ser Dios conmigo. Y se levantaba todas las mañanas con eso. En la primera etapa andaba con una túnica de colores y a todo el mundo de sus hermanos le dijo él lo que Dios le había hablado, lo que Dios le había dicho en esos sueños. Y él, por haber hecho ese acto, sus hermanos, dicen la palabra de Dios, que lo odiaron aún más y planearon matarlo. Pero al final lo vendieron y él fue vendido como esclavo. Miremos la trayectoria de José. Qué interesante, desde que él recibe el sueño hasta que él es posicionado. Dios le da una palabra, Dios le da un destino, le dice hacia dónde lo va a llevar en el futuro. Y él activa su fe, camina por fe, está observando eso. Y cuando es vendido y cuando va a la casa de Potifar, Potifar lo compra. Él era alguien del gobierno, era un militar del gobierno egipcio.
Y él va a la casa de Potifar y él está ahí en la casa de él. José era inteligente y José pudo observar, este es un ministro del gobierno, aquí Dios me ha traído, seguramente, imaginémoslo juntos, Dios me ha traído aquí, está empezando a cumplir su promesa. Voy a aprender de la cultura egipcia, voy a aprender a hablar igual que ellos, voy a aprender lo que a esta cultura le agrada. Y José fue intencional y fue creciendo en esa etapa. Muy interesantemente, en ningún relato en Génesis, cuando se refiere a José, no hay un relato en el que nosotros encontremos que José de alguna manera estaba molesto, estaba enojado o estaba pensando en abandonar. Al menos la Biblia no lo registra. Y muy interesantemente, sí registra que al lugar que él llegó, él era posicionado. Al lugar que él llegó, era promovido. Al lugar que él llegó, él era bendecido. Dice que aún ahí, cuando era esclavo, era próspero. Miren qué interesante, alguien con buena actitud, alguien con fe, todo lo que puede alcanzar. Alguien con una actitud negativa, alguien que no está caminando por fe, muy seguramente hubiera estado amargado, enojado, nadie le tomaría en cuenta. Pero José tenía buena actitud, tenía fe, tenía ánimo, mantenía la fe, guardaba la fe. Estoy seguro que haciendo la limpieza en esa casa de Potifar, haciendo servicio en esa casa de Potifar, él pensaba, cada vez estoy más cerca de lo que Dios me ha dicho. José, por hacer siempre lo correcto y tener valores, se negó a acostarse con la esposa de su amo, en ese caso la esposa de Potifar, y es por eso llega a una cárcel. Miren otra vez, pareciera otra injusticia. La primera injusticia fue vendido por sus hermanos. Segunda injusticia, por hacer lo correcto y hacer lo que tenía que hacer en la casa de Potifar, es ahora llevado preso. Cualquiera de nosotros hubiera perdido la esperanza, pero miren cómo José guardó la fe. Hoy, estando en la cárcel, no era cualquier cárcel, era la cárcel para el equipo oficial de Faraón. Y cuando él llega a la cárcel, vaya sorpresa, ¿quién se encuentra? Se encontró al copero y se encontró al panadero. Yo me imagino a José decir, estoy más cerca todavía. Estos son de otro rango, estos son los que ya hablan con Faraón cara a cara. Estoy por llegar a mi destino. Imaginemos eso juntos hoy. Y José le interpreta los sueños a ambos, les dice lo que va a suceder y todavía agregó algo más. Y ahí notamos que José era astuto, era inteligente, estaba en lo que tenía que estar. Y él viene y le dice a ellos, no se olviden de mí. Díganle al faraón que estoy acá, que estoy en esta cárcel. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Cuando alguien mantiene la fe. ¿Se imagina a alguien sin fe en ese lugar? Alguien que hubiera dicho, yo hice todo lo bueno, lo que tenía que hacer y ahora sí me paga Dios. Ese es cuando perdemos la fe. Y todos hemos estado ahí, yo he estado ahí, pero he aprendido a mantener mi fe, a guardarla, a ver lo que Dios quiere que yo mire, a ver el final desde el principio, como decía Isaías 46:10, a guardarlo y a caminar, ir caminando en este camino de fe. Una persona entró en la sala de un ejecutivo, entra a la oficina de este ejecutivo y ve al fondo de ese lugar, vio un cuadro y le llamó la atención el cuadro, porque no era un cuadro bonito, digámoslo así, no parecía un arte bonito. En el cuadro lo que había era una barca que estaba encallada a la orilla del mar. Estaba ahí, encallada, no podía moverse y el mar estaba muy lejos atrás. Y esta persona, en lo que el ejecutivo no había entrado aún en la oficina, se acercó a ver el cuadro y estaba intrigado porque este cuadro, que aparentemente es feo, está aquí. Pero cuando se acercó, vio lo que decía abajo, unas pequeñas letras, una leyenda. Y entonces el cuadro tuvo sentido. Cuando él se acerca a ese cuadro, que él lo ve extraño, una barca que está encallada, el mar está lejos, y él ve que dice: el mar, las olas, la marea volverá. La marea volverá. Entra el ejecutivo y empiezan a hablar del cuadro. Él le pregunta por qué tiene ese cuadro en la oficina y él le dice: hace mucho tiempo tuve una gran pérdida, lo perdí todo y ese cuadro lo encontré en una venta de segunda mano, lo compré muy barato, pero cuando leí que decía la marea volverá, yo sabía
yo creí que Dios iba a restaurarme lo que yo había perdido. Y siempre me repetía, la marea volverá. Y volvió. Con el tiempo volvió. Y ese hombre se recuperó en sus finanzas y en ese negocio que tenía. Yo quiero decirte que la marea volverá. Yo no sé dónde estás, no sé qué estás pasando, qué está sucediendo en tu vida hoy por hoy, pero mantener la fe es lo que hará la gran diferencia. Mantener la fe, mantenernos creyendo en la palabra que Dios nos dio, mantenernos creyendo en esa palabra específica, en esa visión particular que nos ha dado cada uno de nosotros. Alguien dice, yo no tengo eso, no he recibido una palabra particular. Bueno, ve entonces, cierra la puerta, pasa tiempo con tu Padre Celestial y estoy seguro que Él te va a dar esa palabra. Esa palabra es la que te va a sostener. Me sostiene a mí, te va a sostener a ti. Nos sostiene a cada uno de nosotros cuando tenemos esa intimidad con Dios y Él nos regala esas palabras específicas en nuestra vida. Y entonces es ahí que mantener la fe se vuelve importante. Alguien dice, bueno, eso de mantener la fe no me parece llamativo, me parece incluso una pérdida de tiempo o es positivismo, quizás lo que ustedes están hablando. No se trata de positivismo ni es una pérdida de tiempo. De nuevo, volvemos al comienzo. No sé cómo puede vivir hoy personas en este mundo tan complicado sin fe. Probablemente vivir a través de la fe sea difícil, pero no me imagino vivir en este mundo sin ella. En la fe en Dios, en la fe en su palabra, en la fe en la que Él nos va a sacar adelante. Esa es la fe que mantuvo a José de pie en medio de tantas circunstancias adversas. Esa es la fe que lo mantuvo creyendo que un día Dios lo iba a posicionar, que un día Dios iba a cumplir lo que a él le dijo, aún siendo un muchacho. Y volviendo a la historia de José, se llegó ese día. Un día el faraón soñó un sueño, nadie podía interpretárselo y se acordaron de José y lo mandaron a llamar. Dios lo había preparado tantos años para ese momento. Y cuando él llegó, interpretó el sueño, Dios lo posicionó y se cumplió lo que cuando había sido un muchacho, Dios le dijo que sucedería. Demostró el final desde el principio y eso mantuvo a José siempre firme, siempre con buena actitud, siempre siendo promovido en los lugares difíciles, pasando circunstancias difíciles, siendo un esclavo. Él era bendecido porque mantenía su fe. Así que yo quiero invitarte hoy que mantengamos la fe en lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Que no lo olvidemos, que no lo desechemos. Nuestras emociones nos engañan, nuestras emociones nos dicen, hay una acción que quieren hacer siempre y es renunciar. Renunciar está presente en la vida de fe y es una pelea de nuestra carne, nuestras emociones y el espíritu. Oh, cuántas veces yo he estado ahí queriendo renunciar porque bajé la vista, porque estoy caminando en mis limitaciones. Pero cuando yo soy lleno de Dios, lleno de su presencia, vuelvo a ver esas palabras, vuelvo a oírlo a Él hablarme, vuelvo a ver mostrarme el final desde hoy en el principio. Tomo fuerzas y puedo volverme a parar. Y entonces podemos utilizar la palabra para muchas cosas. Podemos decir, Señor, yo seré cabeza y no cola. Señor, yo daré prestado, no pediré prestado. Señor, tú me levantarás, seré un símbolo y fuente de bendición. Señor, tú estás coronándome con favores en presencia de mis angustiadores. Señor, tú estás conmigo, tú me acompañas. Yo valgo por lo que tú dices que eres, porque tú pagaste un precio por mí. Y empezamos a utilizar la palabra y las promesas de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Usa la promesa de Dios, usa lo que Él te ha dado. Bendice tu casa, bendice tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu emprendimiento, tu llamado en Dios. No sé en dónde esté, no sé cómo puede estar hoy tu familia, cómo están tus finanzas, cómo está tu llamado, cómo está lo que estás emprendiendo. Pero mantén la fe. Y ahí donde estás hoy, haz un acto profético, levanta tu mano y dice, Señor, yo quiero creer en lo que me has dicho. Mis emociones, mi carne, mi alma dice, ya basta, pero el Espíritu ya está hablando y el Espíritu me está recordando tus promesas. Y eso es mantener la fe, mantenernos a pesar de las circunstancias difíciles. Oh, cuántas veces he estado en esas circunstancias difíciles
¿Cuántas veces ha venido otra vez esa presencia poderosa de Dios a llenarme, a darme gozo, alegría y a quitarme esas emociones negativas de mi vida, pensamientos erróneos de mi vida? Puedo contarte muchas historias de provisión de Dios, de sanidad de Dios. Quiero decirte esta noche que yo estoy aquí para darte esta palabra. No debería ser yo la persona que está aquí, seguramente deberían de ser otros. Pero aquí me tiene Dios. Yo sé que Él me ha traído aquí, a estar aquí enfrente de ustedes, para darle esta palabra. Soy una persona que vive por la fe. Saben, a veces vivir por fe, muchos dicen, oh, yo creo, yo estoy creyendo en esto, estoy creyendo en lo otro. Y con mucho respeto quiero decir esto, no estoy desmereciéndolo, pero a veces es fácil decirlo cuando tú tienes recursos, todo te va bien, tienes tu casa, tu empresa funcionando, tus cuentas de ahorros. Y vivir así pareciera no es tan difícil caminar por fe. Pero cuando solo es la fe lo que te sostiene, no hay cuentas de ahorro, no hay conexiones, no hay más que la fe. Es parecido cuando Pedro, Jesús lo manda a llamar y le dice que camine. Y Pedro caminó no en sus capacidades, no por lo que él tenía. Pedro caminó por una palabra que Dios le dio y lo sostuvo y se hundió. Sí, alguien dice se hundió. Yo me he hundido muchas veces, pero ¿sabes qué es lo poderoso? Que ahí está el Maestro y te vuelve a levantar y te vuelve a decir que tú puedes. Que sigas caminando y sigas intentando. Si estás teniendo retos en tus finanzas, retos en tus emociones, retos con una adicción, un pecado, con relaciones rotas en tu familia, tus hijos, tu esposa, mantén la fe. Hoy, esta noche, mantén la fe. Quiero leerte lo que dice Hebreos 11:1 en la versión TLA. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Es estar convencido. Eso le pasó a José. José estaba convencido de lo que Dios le había mostrado desde el principio. ¿Sabes qué? Yo también estoy convencido de lo que Dios me ha mostrado en mi vida. Estoy convencido, entro a su presencia, me lo vuelve a decir una y otra vez. Siento su presencia, me llena, quita los pensamientos negativos y creo y me levanto creyendo y mi actitud cambia. La pregunta es, ¿tú crees tus promesas? ¿Tú estás guardando tu fe? Eso es importante, porque si yo creo mis promesas, si yo creo lo que Dios me ha hablado, hermano, puedo decirte que somos imparables, no porque nosotros podamos, es por su gracia y su favor, que nos hace pasar circunstancias que cualquiera hubiera tirado la toalla hace mucho tiempo atrás. Quiero hablarte por último de Jesús. Wow. Lo que Él hizo, lo que Jesús hizo, la obra que Él hizo es poderosa. En Hebreos 12:2 habla de Jesús en este sentido y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menosprecio, el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Jesús le pasó lo mismo que José. Dice que él puesto el gozo delante de él. ¿Qué es eso? Lo que Dios le mostró, la visión que Dios le había mostrado a Jesús. ¿Cuál era la visión que Dios le había mostrado a Jesús? Los miles y cientos y millones de personas que han venido a sus pies a través de su sacrificio. Y por eso dice que él se levantó, él tenía gozo, él veía todo eso, a pesar que lo estaban rechazando, a pesar que estaban atacándolo, a pesar que habían gente que lo odiaba, a pesar que querían detener lo que él estaba haciendo. Él se mantenía firme, porque estaba viendo la visión, estaba caminando por fe. Eso es lo que estaba haciendo Jesús, manteniendo la fe. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si tú sigues hablando y tú sigues viendo lo que estaba diciendo esta palabra en Hebreos, y él dice, por eso yo pasé todo el oprobio, por eso yo pasé toda esta perjuria, por eso yo pasé todo esto. Y dice que lo recordemos a él, para que cuando nosotros nos sintamos que estamos decaídos, podamos levantarnos, porque él ya pasó por ese lugar a donde tú y yo podemos estar. Así que confía en las promesas de Dios. Mantén la fe. Sigue creyendo. Te caíste hoy, estabas en depresión, te sentías mal,
te sentías desesperado, sigue creyendo. Sé un prisionero de esperanza. Sé alguien que camina por fe. Sé alguien que mantiene su fe. Sé alguien que se aferra a las promesas de Dios. Y tarde o temprano vas a ver cumplidas sus promesas en tu vida, en tu familia y en las cosas que Él te ha hablado. Gracias por estar aquí hoy en esta dosis de ánimo. Recuerda, estamos para servirte en nuestras redes sociales. Puedes encontrar todo el material que estamos haciendo como iglesia. Te damos las gracias por estar aquí conectado y recuerda mantener tu fe. Dios te bendiga.